Buenos días, buenas tardes o buenas noches en el momento que estén escuchando o viendo este video. Esta es la forma y la modalidad en la que nosotros vamos a inaugurar lo que son las prácticas de la Cátedra de Patología Estomatológica en esta gestión 2021. Antes de empezar lo que es el tema como tal, darles algunas recomendaciones. Este tema número 1 que vendría a ser caries va a ser evaluado desde el 26 de abril hasta el 29 de abril en sus respectivos grupos. Por favor, tomar en cuenta que las preguntas en la evaluación van a ser preguntas abiertas y va a ser con cámara encendida y micrófono encendido los exámenes que se van a desarrollar a lo largo de la gestión. Tomando en cuenta esas pequeñas recomendaciones, damos como inaugurada las prácticas de patología estomatológica, empezando con el tema número 1 que vendría a ser caries. En eso vamos a tener en cuenta una pequeña definición, ¿sí? Listo. Entonces, nosotros empezamos con el concepto de caries, ¿ya? La caries es una enfermedad, ¿sí? Infecciosa y transmisible de etiología variada, multifactorial, que se caracteriza, ¿sí?, debido a la acción de los microorganismos que actúan sobre carbohidratos fermentables provenientes de una dieta, dan como resultado la desmineralización de la porción inorgánica, la parte inorgánica y la disgregación de la parte orgánica del diente. Teniendo en cuenta ese concepto, vamos a hablar de lo que es la etiología. A lo largo del tiempo, ¿sí?, se han creado teorías etiológicas. Teorías que en una línea de tiempo, si la podemos relacionarlo así, han tratado de explicar el por qué, cómo, cuándo es que se produce esta enfermedad, dividiendo en sí como tales las teorías etiológicas en teorías endógenas y teorías exógenas. Dentro de lo que es las teorías endógenas, vamos a encontrar 4 tipos de teorías. La teoría que hace énfasis de los fluidos nocivos, inflamatoria endógena, inflamatoria de odontoblastos, enzimática de fosfatasas. A manera de introducción podríamos hablar de lo que es la teoría de énfasis en los fluidos nocivos, que se dio a conocer gracias a Hipócrates en el 456 a.C., donde trataba, y fue uno de los primeros en tratar de explicar cuál es la causa de la caries. Sí, gracias a sus teorías de los humores internos, justamente por eso son teorías endógenas, que nos habla de los tumores internos, como bien nosotros sabemos desde anatomía, sobre lo que es la sangre, la bilis, la flema y la linfa, justamente es de lo que nos hablaba Hipócrates, sobre fluidos nocivos, sí, que provocaban la aparición de esta enfermedad. Y bueno, teniendo en cuenta, por ejemplo, desglosando lo que es la inflamación de los odontoblastos, decían que estos inflamaban, ¿ok?, los odontoblastos y producían descalcificación tanto de dentina como de esmalte. A lo largo del tiempo, estas teorías endógenas se han desechado totalmente, ¿sí?, por la falta de credibilidad y pruebas que estas mismas tenían, ¿sí?, que generalmente eran muy refutadas. En las teorías exógenas, ¿sí?,
que hablaban ya de un factor externo que provocaba la caries, la enfermedad de caries. Hablaban de lo que es la teoría vermicular. Esta teoría vermicular, ¿sí?, fue desarrollada por primera vez en Babilonia. Que aunque parezca inverosímil, ¿sí?, pensaban y hacían responsable a la aparición de caries a gusanos dentales. Luego surgió la quimioparasitaria, promulgada por Miller en 1890. ¿Sí? Miller publicó el libro. ¿Sí? Miller fue discípulo de Robert Koch. Este libro se denominaba Los microorganismos en la boca humana. Miller afirmaba que las bacterias orales producían ácidos al momento en lo que fermentaban los carbohidratos que se consumían en la dieta. Y esos ácidos que producían estos microorganismos, ¿sí?, en especial el ácido láctico, era el que disolvía el esmalte. Miller nos hablaba de dos etapas: una de descalcificación y reblandecimiento del tejido dental debido a la acción de estos ácidos, y otra de disolución de las estructuras, descalcificándolas. Entonces es así como que Miller va introduciéndonos poco a poco y dándonos del por qué se producía este tipo de enfermedad, como vendría a ser la caries. Si bien esta teoría de Miller, la teoría quimioparasitaria de Miller, fue la más creíble y en la cual hoy en día muchos se fundamentaron para tener más o menos una idea clara de qué es lo que pasaba, también se desarrolló lo que es la teoría proteolítica. Esta teoría proteolítica nos hablaba de que la materia orgánica, decían que la materia orgánica que cubre la superficie de cristales de apatita, de hidroxiapatita, o sea, de la matriz inorgánica, era atacada, ¿ok? Era atacada y antes que la porción mineral. Entonces se producía lo que era una proteólisis. Gracias a esta teoría proteolítica se desarrolló la teoría de proteólisis-quelación. La teoría de proteólisis-quelación, si bien afirmaban que había una proteólisis, que es la degradación enzimática de las proteínas, fue desechada justamente porque confirmaron de que en la saliva no existen sustancias quelantes. Entonces, esta teoría fue desechada. Gracias a lo que es la teoría quimioparasitaria de Miller, fue que a partir de ahí, ¿sí?, se formaron lo que son los factores etiológicos. Los factores etiológicos que como que se direccionó apropiadamente gracias a la teoría quimioparasitaria de Miller que habíamos mencionado ya en el siglo XX. Paul Case dice y estableció que hay un esquema compuesto por tres elementos principales, y eso los denominamos factores básicos, factores primarios o factores principales, que necesitan interactuar entre sí para que se forme la lesión cariosa, la enfermedad como tal. ¿Y cuáles eran estos principios o estos factores básicos primarios o principales? Era la dieta, el huésped y los microorganismos. A eso se le denomina la triada de Case, bien conocida por todos nosotros. Pero Newbrown dijo no. Aparte de estos tres factores principales, también interviene el tiempo, y así lo dijo en 1978. Echeverría y Prioto en 1990 dijo que aparte de estos cuatro, de esta
de este esquema tetrafactorial que se formó gracias a New Brown en el 78, dijo no, aquí tiene que haber una gráfica y se forma una gráfica pentafactorial. Echeverría Prieto en 1990 a, adjunta como otro factor la edad. Entonces, de ahí se forman y se subdividen en factores primarios o principales y en factores moduladores. Los factores moduladores, ahí es donde entra el tiempo, la edad, si son niños, adolescentes, adultos, ancianos, puede variar, ¿no? La salud general del paciente, el grado de instrucción, si es primario, secundario, superior, nivel socioeconómico, bajo, medio, alto, experiencias pasadas de caries, si hay presencia de restauraciones o extracciones que te darían un dato básico del paciente de cómo su cuidado, grupo epidemiológico, qué tan riesgoso, cuál es el grado de riesgo que tiene en tu comunidad, si es de alto riesgo, bajo riesgo, depende también del grado de instrucción y nivel socioeconómico, de la salud, de edad, del tiempo. Variables de comportamiento, cuáles son los hábitos de que tiene la persona, los usos y las costumbres que tiene respecto a esto. Y los fluoruros. Como pueden ver, estos factores modulares interactúan entre sí y a la vez interactúan con esto, con la dieta y el hueso del microorganismo. Hay una interacción entre estos factores. ¿Ok? Dentro de lo que es la triada de Case, nosotros vamos a hablar específicamente de lo que son los microorganismos, la dieta y lo que es el hueso. Empezando por los microorganismos, los factores bacterianos. No podemos olvidar que la cavidad bucal tiene una variedad impresionante y muy variada, concentrada de poblaciones diferentes de microorganismos, alrededor de 200 a 300 especies por milímetro cúbico en el biofilm. Como factores microbianos principales, los microorganismos principales que pueden producir lo que son la caries, tenemos aquí la familia de los estreptococos, que vendrían a estar incluidos los Streptococcus mutans y sobrinos, los lactobacilos, ya sean lactobacillus casei, lactobacillus plantarum, los actinomyces. Entonces, estos son los microorganismos principales que fomentan la formación de caries. Uno de los más conocidos del que siempre hemos escuchado es el Streptococcus mutans. El Streptococcus mutans permite una gran formación de placa, ¿sí? Y produce ácidos de un pH bajo. Este Streptococcus mutans, su potencial cariogénico, se contribuye a dos factores principales. Es que promueve la placa gruesa y debido a su gran producción acidógena. Esta producción de placa gruesa es que sintetiza una masa pegajosa adherible a lo que es el sustrato del diente, por ejemplo, a lo que es el esmalte. Y a la gran producción acidógena, produce ácido láctico, acético y propiónico. Esta producción acidógena tiene repercusiones. ¿Por qué? Porque debido a que son ácidos que tienen un pH bajo, ¿sí? No se olviden de que el pH es inherente a la producción de caries, a la formación de la lesión cariosa, ¿sí? El pH bajo más que todo. ¿Ok? Entonces, esa es una descripción también acotando que los lactobacilos aparecen generalmente cuando hay ingesta alta en carbohidratos y los actinomyces que son contribuyentes a la formación de lesiones radiculares, rara vez inducen a una lesión cariosa en el esmalte, ¿no? Y bueno, eso respecto a los factores microbianos. Ya habíamos hablado que justamente debido a la producción de ácidos de estos microorganismos, vamos a hablar nosotros de lo que es la curva de Stefan. La curva de Stefan tiene que ver mucho con lo que es el pH.
El pH había hablado que es inherente, ¿sí?, a la formación de la enfermedad caries. Para ello tenemos que entender qué es pH crítico, ¿sí? Porque como ven acá en la imagen, hablamos de pH crítico del esmalte y pH crítico de la dentina. El pH crítico es el punto, ¿sí?, de descalcificación. Es el punto de descalcificación. El pH forma un papel fundamental para desarrollar una lesión cariosa. Para entender lo que es pH crítico, ¿sí?, teniendo en cuenta de que el pH crítico del esmalte es 5.5 y el pH crítico de la dentina es 6.5, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el pH crítico del esmalte es su punto de descalcificación 5.5 y su punto de descalcificación de la dentina es 6.5. Entonces, ¿qué ocurre en esta curva de Stefan? ¿Sí? En 1940, Stefan se dio cuenta de que después de la aplicación de carbohidratos sobre el biofilm, observó un descenso de pH. ¿Y eso a qué refiere? Un pH neutro, así decirlo, de 7, ¿sí? Baja y desciende, volviéndose ácido, ¿sí? Y desciende, y en el momento que llega a 5.5, que es el pH crítico del esmalte, el esmalte se empieza a desmineralizar. Y cuando la curva baja, llega a 6.5, si el pH desciende a 6.5, la dentina se empieza a desmineralizar. Pero Stefan también notó que no solo había un descenso de pH, sino que aparte, ese descenso de pH se volvía a restablecer. Entonces, eso fue gracias, y eso se observó gracias a la función, una de las funciones principales de la saliva, que vendría a ser el sistema buffer, ¿no? Que se encarga en este caso esa capacidad de amortiguar el pH ácido, que enseguida vamos a hablar, produciendo remineralización. Entonces, un tiempo aproximado en el que se produce este descenso en el momento en que se produce el descenso del pH y hasta el momento en que se restablezca, se dice que hay un tiempo aproximado de 20 minutos para que el pH se establezca. Mucho va a depender de la calidad de saliva que tenga el paciente, ¿no? Y bueno, hablando justamente de eso, vamos a hablar ahora de lo que es la dieta, que es otro factor que pertenece a la triada de Case. ¿Listo? La dieta, ¿sí?, va a depender mucho la cantidad, la frecuencia, la adherencia del alimento. ¿Qué se refiere a eso? ¿Cuánto tiempo se va a mantener en contacto con el diente? Entonces, muchas veces nosotros somos los precursores, lo que nosotros damos nutrientes para el metabolismo de los microorganismos debido a la dieta inadecuada que tenemos nosotros. Como digo, mucho implica aquí la cantidad y la frecuencia en que nosotros la realicemos y qué tan adherente sea ese dulce, ¿no?, a los tejidos dentarios. Mientras más fermentable sea un carbohidrato, un alimento, es más cariogénico. ¿Ok? Entonces, los carbohidratos que son más fermentables son los responsables, ¿no? Y entre de esos familia de carbohidratos está la sacarosa, ¿sí? La sacarosa es muy fermentable. ¿Y a qué favorece? La sacarosa no solo favorece a la colonización de microorganismos, sino que también favorece a la adhesividad de la placa. Y debido a esto,
Estos carbohidratos fermentables producen la formación de ácidos a partir de los microorganismos que habíamos mencionado, y esto produce un descenso del pH, una caída del pH, que vendría a ser origen de la dieta. Pero también resaltar que la caída del pH no solo depende de la dieta, ¿no? Y de los ácidos que produzca los microorganismos. La caída del pH y los factores que afectan el valor del pH también puede estar involucrado lo que es la cantidad y composición de la placa dental, el flujo salival, la capacidad buffer que tenga la saliva, ¿no? Entonces, eso es respecto a la dieta. Cuando nosotros hablamos de huésped, tenemos que tener en cuenta 4. Como primer huésped tenemos a la saliva, el esmalte, dentina y cemento. Hablemos de lo que es la saliva. La saliva tiene un pH aproximadamente entre 6 y 7, es neutro en sí. Como bien sabemos, la secreción diaria es de 1000 a 1500 ml. La tasa de secreciones normal es de 1 a 1.5 ml en minuto. La tasa de secreción estimulada 1.5 ml. Dentro de las funciones de la saliva, ¿no? Tenemos que tener en cuenta algunas de sus funciones que son como la dilución y lavado, la inmunización, ¿sí? Y una función muy importante que quiero recalcar es justamente esta. La función de lo que es el sistema buffer, lo que es la neutralización y amortiguación de los ácidos del biofilm. Esta función que tiene es sumamente importante porque esta se encarga de regular. Esa es la que se encarga de regular el pH. Recuerdan que habíamos visto la curva, el descenso de la curva debido a un bajón de pH, pero se restablece a los 20 minutos. Es gracias a este sistema. Este sistema tiene la capacidad de amortiguar el pH, ¿sí? De los ácidos que producen las bacterias de los alimentos. Y protege, trata de proteger a toda costa para que una vez pasada la desmineralización se produzca una remineralización, ¿no? Entonces, también actúa la saliva, podríamos decir, una de sus funciones como protección. Luego, aparte de lo que es la saliva, tenemos al esmalte. El esmalte no se lo considera un tejido, como bien saben, sino como un sustrato. ¿Por qué? Porque es avascular, aneural, acelular, ¿sí? De alta mineralización, tiene una materia orgánica, si recordamos histología y la composición química del esmalte, que también lo lleva en primero, en segundo lo van a llevar en tercero, lo van a ver en cuarto. ¿No? La composición inorgánica, que el 96% posee cristales de hidroxiapatita en su porción inorgánica, en su materia inorgánica, su materia orgánica 1% y el agua 3%. El esmalte es considerado que posee alta dureza, pero al mismo tiempo, si bien tiene esa ventaja, también tiene la desventaja de ser lábil, frágil, ¿no? Debido a su alta dureza. Dentro de lo que son los cristales de hidroxiapatita, el esmalte, sí, tiene espacios intercristalinos. En estos espacios intercristalinos hay microporos. Estos microporos que alberga, cuando es afectado por una lesión cariosal, estos microporos se amplían. En una lesión cariosa, los cristales de hidroxiapatita no solo disminuyen en tamaño, sino también en número, ¿no? ¿Y a qué se refiere lo que es la dinámica de la caries? La dinámica de la caries se refiere a esa desmineralización y remineralización que ocurre a nivel de lo que es en el momento que hay bajón de pH y llega a su pH crítico.
Cuando nosotros hablamos de aspectos histopatológicos, ¿sí? Desde un punto de vista, así decirlo, microscópico, podemos ver que una lesión cariosa del esmalte, como una caries incipiente del esmalte, tiene diferentes zonas que debemos considerar. Una zona aprismática o zona superficial o zona prismática de Darling, ¿sí? Que tiene una porosidad del 5% y una pérdida de mineral del 5%. Esta zona es más resistente, ¿ok?, a la acción de los ácidos de los microorganismos, a diferencia de lo que es el cuerpo de la lesión, que es la zona más afectada, así decirlo, debido a que tiene una pérdida del mineral desde el 18 hasta 50%, es la zona más afectada dentro desde un punto de vista microscópico. Luego tenemos la zona oscura, que tiene una porosidad de 2 a 4, una pérdida de mineral de 5.8, que se encuentra entre la zona translúcida y el cuerpo de la lesión, y la zona translúcida, que vendría a estar con una porosidad del 1% y una pérdida mineral de 1.5%. Cabe recalcar que cuando hay una lesión cariosa a nivel de esmalte, la forma que va a tener esta va a depender mucho de la ubicación, ¿ya? Si decimos que esta porción es vestibular y está lingual, ¿ok? Vemos que en caras libres se dice que el aspecto de la lesión cariosa a nivel de caras libres tiene forma de cono o pirámide, donde la base se encuentra visible hacia nosotros, o sea, está hacia vestibular, la podemos observar la base, pero no vemos el vértice. Y si hacemos una comparación, en este caso de diámetro o espesor, la base es mucho más amplia que el vértice, ¿lo ven? A diferencia de a nivel de lo que son fosas y fisuras, cuando se produce una lesión cariosa a nivel de fosas y fisuras, es al revés. Este vértice se encuentra hacia oclusal y la base se encuentra dirigida hacia el límite amelodentinario. Lo que nosotros vemos desde un punto de vista clínico a la inspección, cuando es una caries a nivel de fosas y fisuras, es un punto. Pero al momento que nosotros estamos retirando la lesión cariosa, vemos que no es un punto, sino que justamente que la base está dirigida hacia el límite amelodentinario, vemos que es sumamente amplio, ¿no? Entonces va a depender mucho de la ubicación, qué tipo de forma va a tener la lesión cariosa a nivel de lo que es el esmalte. Cuando nosotros hablamos de dentina, hablamos también de su composición química, la materia inorgánica, ¿sí? La materia orgánica, que tiene mucho más materia orgánica que el esmalte, que hay gran cantidad de fibras de colágeno, que en un 18% se encuentra, y el agua en un 12%. Recordando un poco de histología, ¿no? Lo que son los túbulos dentinarios, ¿sí? La región peritubular, intertubular, el espacio intertubular, ¿no? ¿Cuáles son las características que a nosotros nos interesa saber desde un punto de vista microscópico también? Es que vamos a dividir a la dentina respecto a la profundidad, ¿sí? Dentina superficial, la que está cerca al límite amelodentinario, la media entre el límite amelodentinario y lo que es la cámara pulpar, y la profunda que está muy cerca a la cámara pulpar. ¿Cuál es la diferencia de estas tres? Es que en la superficial hay menor cantidad de túbulos dentinarios por milímetro cuadrado y su diámetro es menor. A medida que vamos llegando a lo que es cámara pulpar, ¿sí?, aumenta la cantidad de número de túbulos dentinarios, y no solo eso, sino que el diámetro de los túbulos dentinarios también aumentan, más permeable. Entonces, esta es una característica muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿ok?
Ahora, desde un punto de vista clínico, ¿cuál es nuestro interés entre saber lo que es dentina infectada y dentina afectada? ¿Ya? La dentina infectada tiene dos zonas. La zona necrótica y la zona superficial de dentina desmineralizada, zona superficial. La zona necrótica es donde vamos a encontrar los túbulos desorganizados y reblandecidos. Y en la zona superficial de dentina desmineralizada, lo que nosotros vamos a encontrar en este caso va a haber deformación morfológica de los túbulos dentinarios, ¿sí? Y los túbulos dentinarios, como vemos, se encuentran dilatados y obstruidos por microorganismos. Estas dos zonas de la dentina infectada no son remineralizables, no lo son, se las tiene que eliminar. La dentina afectada, ¿sí? Es donde hay una alteración ya de la estructura también de lo que es los túbulos dentinarios, donde encontramos dos zonas, no, tres zonas. La zona profunda de dentina desmineralizada, zona profunda, la zona esclerótica y por último la dentina reaccional. Tanto la zona esclerótica como la dentina reaccional, ¿sí? Son dentinas hipermineralizadas. ¿Y para qué nos sirve saber todas estas partes cuando la dentina es afectada por una lesión cariosa? Porque es en esta secuencia en la que nosotros vamos a eliminar la lesión cariosa. Márgenes, primero los márgenes, las paredes y al último el piso, con una cucharita de dentina. ¿Ok? Entonces, eso respecto a lo que es la dentina. Por último, el cemento. El cemento como matriz inorgánica vemos que tiene 45%, como matriz orgánica 22% y un agua del 33%. El cemento, si bien tiene una porción inorgánica, incluso los tamaños, como le han visto en histología, el tamaño de los cristales de hidroxiapatita son de menor tamaño a diferencia de los del esmalte. El cemento, debido a una retracción gingival, ¿no? Exposición de la porción radicular del diente, debido a que no tiene alguien que lo proteja, como así protege el esmalte a la dentina, entonces se encuentra solo, ¿sí? Lábil. Aquí las lesiones cariosas avanzan a un nivel muy rápido a comparación de esmalte y dentina. Si se dan cuenta, hay un proceso y vamos a verlo en la clasificación. En el cemento, debido a que no tiene esa caparazón que lo proteja, ¿sí? Las cavitaciones a este nivel son sumamente fáciles porque el cemento es sumamente delgado y además de que inmediatamente afecta a dentina. Y si afecta a dentina, también afecta a pulpa, ¿no? Entonces, incluso el tratamiento de las mismas es complicado porque van a ver de que la composición del esmalte y la dentina, debido a su composición, la adhesión a estos tejidos al esmalte es sumamente fácil, la dentina tiene sus así decirlo, unas pequeñas piedras en el camino cuando se selecciona dentina, pero en cemento es más complicado que en esmalte y en dentina, ¿no? Entonces, el hecho de que esté expuesto en la cavidad oral donde se acumula biofilm, esto hace de que el cemento sea sumamente lábil, propenso a la formación de caries radicular, ¿no? Eh, que involucra en sí la vitalidad de la pieza dentaria y puede incluso debido a este tipo de lesiones cariosas, si no se controlan a un adecuado tiempo, puede incluso hasta llegar a perder la pieza dentaria, ¿no? Entonces, ese es respecto a lo que es la etiología. Ahora vamos a hablar de la clasificación. Cuando nosotros hablamos de clasificación, ¿sí? ¿Ya?
tenemos que tener en cuenta una clasificación clínica de la caries. Podemos hablar según su ubicación. Según su ubicación podríamos decir a nivel de fosas y fisuras, a nivel de caras libres, a nivel interproximal, según su evolución, si es crónica o aguda, según su origen. Si es primaria, ¿eso qué quiere decir? Que es la primera vez que se está formando una lesión cariosa a ese nivel. O si es secundaria, ¿sí? Que se está formando una lesión cariosa asociada a una restauración. El hecho que ella ha tenido una restauración, eso quiere decir que antes ya ha tenido una caries primaria, pero ahora se está formando una caries asociada a una caries secundaria a la restauración, un CARS. ¿Ok? Y una clasificación de según el tejido afectado, que es lo que vamos a desglosar. Según el tejido afectado, a esmalte, dentina y cemento. A esmalte. En este tipo de caries vamos a encontrar diferentes diagnósticos. Aquí tenemos la caries incipiente del esmalte. La caries incipiente del esmalte se caracteriza por ser una mancha blanca, color tiza, lechosa, que, ojo, cuando nosotros queremos diagnosticar, ¿sí? Esto es lo que es la caries de esmalte, tenemos que tener una superficie seca. ¿Eso qué quiere decir? Agarro mi algodón, yo seco esta superficie y veo una mancha blanca, ¿sí? Una mancha blanca que no brilla, que es color tiza. Reblandecida la exploración, entonces es asintomático, es una caries incipiente del esmalte, es un estado reversible de una lesión cariosa, es el único estado reversible de una lesión cariosa. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El diagnóstico diferencial de una caries incipiente del esmalte es lo que es la hipoplasia del esmalte. Les había mencionado que para hacer un diagnóstico de caries en general tenemos que tener nuestra superficie seca. Secamos la superficie del esmalte con algodón y vemos que esta mancha blanca no es color tiza, es color brillante. Eso es lo que va a ayudar a diferenciar en lo que es una caries de incipiente del esmalte y lo que es una hipoplasia del esmalte, ¿sí? No es más que esmalte descalcificado. La caries incipiente del esmalte es color tiza, blanco, lechoso, tiza. Y la hipoplasia del esmalte es brillante, color blanco brillante. Esta no es caries, ¿sí? La hipoplasia del esmalte no es caries, ¿sí? Simplemente es una porción de esmalte desmineralizada. La caries incipiente del esmalte, su nombre como bien lo dice, es una caries incipiente del esmalte, o sea, la lesión cariosa ya está empezando, ¿no? Ya hemos visto incluso sus partes desde un punto de vista histopatológico. Luego hablamos de otro diagnóstico de caries detenida del esmalte. La caries detenida del esmalte tiene un color marrón, irregular, duro a la exploración, que tenemos que tener en cuenta y diferenciar cuál es la diferencia entre una caries detenida y una caries activa del esmalte. Cuando nosotros hablamos de caries activa, es que aparte de la coloración, cambio de coloración, que se va a ver un color amarillento, va a haber manchas blancas a su alrededor y da un aspecto de como si fuera una superficie sucia. Esa es una caries de esmalte activa. Entonces, ¿cómo nosotros podemos en el diagnóstico? Caries detenida del esmalte poroclusal. Tienen que nombrar siempre la ubicación, nombre y apellido, nombre y apellido. Siempre nombrar la ubicación. Ahora, cuando es una caries activa, ¿sí? Simplemente le decimos caries poroclusal. Y cuando es una caries incipiente del esmalte poroclusal. O depende de la ubicación, caries del esmalte porocluso, disto, vestibular, ¿no? Depende de la ubicación, tienen que ubicarse siempre en espacio para poder dar una ubicación exacta. Caries de dentina. La caries de dentina podemos dividirla en tres.
superficial, moderada y profunda. La caries de dentina superficial, ¿ok? Es aquella que forma en este caso, al momento de la exploración, una retención aproximadamente de 1 milímetro, donde hay retención al momento de hacer la exploración, ¿sí? Donde hay una lesión superficial que afecta a fosas y fisuras, o depende de la ubicación que se encuentre, donde evidentemente hay retención, ¿ya? Luego tenemos lo que a la caries de dentina superficial es como signos es asintomático. La caries de dentina moderada es donde vamos a ver en este caso una cavidad moderada, ¿sí? Una cavidad moderada donde va a haber cambio de coloración, un café medio oscuro, así, incluso hay coloración café beige, donde la retención pasa más allá de los 2 milímetros y vemos una cantidad moderada. Esa es caries de dentina moderada. Entonces, caries de dentina superficial, ya, como diagnóstico, ubicación poroclusal. Porocluso, disto, vestibular. Porocluso, disto, mesio, vestibular. Sí, siempre menciona la ubicación. Caries de dentina moderada, poroclusal. Puede ser porocluso, mesio vestibular, porocluso, linguo distal o distolingual. Luego hablamos en este caso de caries de dentina profunda. Cuando hablamos de caries de dentina profunda, hablamos de dos diagnósticos. Caries de dentina profunda con comunicación pulpar y caries de dentina profunda sin comunicación pulpar. Su nombre mismo lo dice, caries de dentina profunda con comunicaciones, que vamos a ver la emergencia de lo que es la dentina, vamos a ver, la pulpa es visible. Y caries de dentina profunda sin comunicación pulpar significa que a pesar de que la lesión sea profunda, aún no se lo ve la pulpa. Como síntomas, la caries de dentina profunda va a tener, puede ser síntomas espontáneos, o síntomas al dolor, un dolor provocado o espontáneo, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos, por último, cuando nosotros hablamos de caries de cemento, vamos a hablar en este caso de que habíamos hablado, ¿no? De que el cemento es sumamente lábil, propenso a que se formen mucho más rápido caries. Y aquí también hay dos diagnósticos. Caries radicular, que es el término adecuado, caries radicular con comunicación pulpar y caries radicular sin comunicación pulpar. ¿Por qué se lo subdivide así? Justamente porque inmediatamente afecta a la dentina y esto rápidamente afecta lo que es pulpa. Entonces puede ser con comunicación o sin comunicación pulpar. ¿Ya? Entonces, ese es respecto a la clasificación y eso abarcaría lo que es el tema número 1 de las prácticas de la cátedra de patología estomatológica. Muchas gracias.